Nuestro primer invitado, Rommel Troch, un experto en logística, experto en nuestro sistema portuario. Rommel, parece que los números van bien y podemos llegar al manejo de 10 millones de TEUs este año 2021. Tu proyección y buenos días. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por esta invitación. Definitivamente que la industria marítima portuaria está haciendo noticia. Sí. Lo he dicho desde finales del año pasado, ha sido la estrella de la pandemia. Hoy día tiene números muy buenos, superiores a los del año pasado, que ya fueron mejores a los del año anterior, el año prepandemia. Actualmente la industria marítima a julio está creciendo 12.3%. Hablo del transbordo porque quiero concentrarme en el transbordo porque es importante que los televidentes y los radioescuchas se concentren en que el transbordo es el negocio de Panamá. Panamá no tiene carga. Los operadores portuarios han llegado a Panamá para invertir y salir a buscar carga alrededor del mundo, carga que se transborde de Panamá hacia Latinoamérica o desde Latinoamérica hacia las otras partes del mundo. Eso han hecho los operadores portuarios. Una inversión multimillonaria, han arriesgado su capital y a mercadear a Panamá como un centro de transbordo. El año pasado, el transbordo creció 8.5%. Este año está creciendo 12.3%. Para darte una idea de los números, obviamente aquí la comparación que yo haría, que creo que uno tiene que enfocarse es qué pasó en el 2019 prepandemia. Sí. Y qué está pasando ahora en este año 2021, que todavía seguimos en la pandemia. Mira, Panamá en el año prepandemia movía un promedio de 584,000 TEUs por mes, promedio. En este año está manejando 709,000 TEUs por mes. Lo que nos lleva a una diferencia muy importante. Obviamente hay una estabilidad muy buena en el sector portuario panameño y en las actividades correlacionadas con la industria portuaria. Empleo estable, es un empleo muy bien remunerado y genera muchas divisas al país. Bueno, en un informe reciente de la Contraloría, solamente Panama Ports Company, el impacto que tiene en la economía en los últimos 23 años es de 6,000 millones de dólares, lo que da un promedio de 260 millones anuales que impacta a la economía local, solamente una empresa portuaria. Si eso lo traspolamos, podríamos decir que es más de 12,000 millones entre todos los puertos. Entonces, el sistema portuario panameño, como decía el ingeniero Blandón hace unos minutos atrás, es un ejemplo para la región, es un modelo sumamente exitoso. Por ello es que estamos en esta situación de bonanza en el sector portuario, y eso significa más impuestos para el Estado, más contribuciones al seguro social, más impuestos de los salarios de los trabajadores, más divisas para Panamá en todo su contexto. Uno, costo de fletes y guerra comercial. ¿Pueden frenar ese gran desarrollo o son parte o pueden convertirse en un aliado para desarrollar todavía más el sector portuario? La guerra de fletes es un tema muy diferente a lo que está ocurriendo. El sector transbordo se está beneficiando en toda la región, no solo en Panamá. La apuesta de Panamá que hizo desde el año 97, 93 a la fecha, obviamente le está dando grandes frutos a Panamá en este tema. Pero también Manzanillo, México se está beneficiando del transbordo y Cartagena, Colombia, son los más notables que tú puedes ver en las noticias internacionales y en las estadísticas que se liberan. Mira, el transbordo creemos que va a seguir creciendo hasta fin de año. La guerra de fletes se va a extender más allá, y no es una guerra de fletes, es una crisis de fletes. Una crisis de fletes. Que está catapultando los precios o los costos de fletes. Imagínate, hasta de un flete de Chile a Panamá, que antes estaba en $900, hoy está en $6,000. Oh. Un flete de China a Panamá, que antes estaba en $3,000, hoy está en $15,000. En Estados Unidos, que es el mercado que más consume y donde hay servicios, o sea, hay más continuidad de servicios marítimos, donde las navieras se han concentrado y no ha caído su importación y su exportación. En Estados Unidos, los fletes están llegando, los fletes de $3,000 a $20,000. Tanto es así que el gobierno de Estados Unidos ha ordenado una investigación a ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado de los fletes.
Yo creo que Panamá tenía capacidad suficiente instalada. Recordemos que en el 2014 PCA agregó, creo que fue el 2014, más muelles al sistema, PCA en el Pacífico. Sí. Eso le permitió llevarse un cliente de Balboa, pero igual había más capacidad portuaria y esto es lo que ha permitido al sistema absorber más el transbordo. Aun cuando es importante señalar que el transbordo está creciendo más en el Atlántico que en el Pacífico, pero ambos están creciendo. Y es importante también destacar, Fernando, que estos operadores portuarios, Panamá tiene que verlos como aliados, que arriesgaron en su momento a invertir en Panamá y hoy día está Panamá cosechando esos grandes frutos, que es el crecimiento del transbordo, que es generación de divisas y mucha riqueza para el país. El ingeniero Blandón está con nosotros. Rommel. Rommel, me alegra mucho que al regreso me encuentre con alguien que conoce el sector. Tengo aquí conmigo parte de un informe económico y de la pandemia que prepara el equipo que trabaja conmigo para que yo le brinde a nuestra audiencia estos comentarios junto con Fernando aquí para ustedes. Fíjense lo que dice este informe y quisiera hacerle una pregunta de él mismo. El informe dice así. Me quito los lentes. La actividad económica de Panamá crece 4,85 entre enero y junio. El pasado 25 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censo anunció que el índice mensual de actividad económica de Panamá creció 4,85%. Dice, por otro lado, cabe resaltar que los 6 puertos de contenedores del país movilizaron 4,9 millones de TEUs o contenedores de 20 pies de largo entre enero y julio del 21, registrando un crecimiento de 2,5% comparado con el igual periodo del 2020, según cifras preliminares, según cifras de Contraloría. Mi pregunta es la siguiente. Estamos moviéndonos hacia los 10 millones de contenedores. ¿Usted cree que, déjeme hacerle la pregunta, ¿usted cree que es posible que nosotros en el 21 lleguemos a los 10 millones o cerca de los millones? Recuerdo a nuestra audiencia que cuando revertió el canal a Panamá, nosotros solo manejamos, por allá por el principio de la década de 90, unos 150,000 contenedores. Al año. Al año. Eso es lo que manejábamos. Ahora, mire dónde estamos. Con todas estas inversiones. Recibimos puertos que no tenían inversiones, era para otras cosas. Entonces este sistema de estos puertos que están trabajando en Panamá han creado estos niveles de riqueza. ¿Usted cree que podemos llegar a eso y podemos aspirar a tener 14, 15 millones en los próximos 2, 3 años? Bueno, yo creo que este año, 2021, estamos ya casi en la segunda parte del segundo semestre del año. Debemos terminar en 8,5 millones de TEUs. 8,5 millones. Pero no perdamos de vista que en este primer semestre solamente hemos manejado 1 millón más que el año prepandemia, que es el 2019. Esa es nuestra referencia. Porque los 2 años de pandemia nos han traído más carga. ¿Por qué? Porque obviamente la posición geográfica es un factor importante para almacenar carga y redistribuir. Pero sin inversiones portuarias esto no hubiera ocurrido. Panamá tiene el complejo portuario más moderno y desarrollado de América Latina. Tenemos que agradecer en cierta forma eso a los operadores portuarios que confiaron en Panamá. Claro. Recuerden algo, Panamá no tiene carga. El que invierte en puertos en Panamá es porque está pensando en salir a buscar carga, salir y convencer a las navieras que aquí puede hacer una red de transporte. Ahí me tocó, cuando estaba en la industria tipo completo, viajar alrededor del mundo muchas veces buscando operadores portuarios y convencerlos del modelo de transbordo y los ahorros que pudieran conseguir en Panamá. Esto no es tan fácil como la gente cree y la gente opina a veces sin involucrarse directamente en lo que es el transbordo de contenedores y por qué Panamá tiene éxito. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, y que algo que México ha vendido también como un gran centro logístico en el istmo de Tehuantepec? Es decir, puede convertirse en un competidor directo a nuestro centro logístico de carretera, ferrocarril, puertos, canal, este proyecto mexicano. Mira, yo siempre he dicho que no hay enemigo pequeño y no hay proyecto que haya que menospreciar. Yo no creo que sea competencia, pero hay que seguir vigilando esto. Estamos hablando de, creo, 300 kilómetros de ancho. Sí. Contra 80 kilómetros de ancho del canal de Panamá y 60 kilómetros de la autopista Panamá-Colón. O sea, la oferta panameña no tiene igualdad en toda la región.
no tiene comparación. Es la mejor oferta de canal navegable y de canal seco. El canal seco de Panamá está compuesto por puertos en el Atlántico, puertos en el Pacífico, conectados por el ferrocarril de Panamá y la autopista Panamá-Colón, que ha dado origen a nuevos negocios de transbordo por carretera, cosa que no existe en ninguna parte de América Latina. El negocio de ferrocarriles solamente existe en Estados Unidos, de contenedores de costa a costa, y solamente en Panamá. Obviamente Estados Unidos, porque es 300 millones de consumo, con un centro logístico muy grande en Chicago, que de ahí también se distribuye para muchas partes de Estados Unidos. La oferta de Panamá es la mejor de la región. No hay que descuidarse con estas ofertas que salen eventualmente por ahí en México e inclusive en Costa Rica. Hay unos videos por ahí de un super canal seco que quiere construir Costa Rica. Yo creo que los que empiezan a reenviar y a divulgar este video desconocen que en Panamá está el canal seco más pequeño del continente y no se puede construir uno más pequeño en ninguna otra parte. Rommel, el viernes llegó por primera vez un crucero a Panama Ports, el primero después de toda la pandemia. ¿Esto cómo puede incidir en la economía, ya no de movimiento de carga, sino llegada de personas a nuestros puertos? Bueno, definitivamente que la reactivación del segmento crucero es muy importante. Es muy importante para la economía de Colón, para la economía de Panamá. Recordemos que antes de la pandemia, en el año prepandemia, los cruceros llegaban al Atlántico, tomaban ferrocarril, venían a Panamá a hacer shopping, nada más son una hora. O sea, y además hay todo un conglomerado de negocios de pequeñas empresas alrededor de eso. La venta de manualidades, la venta de souvenirs, recordatorios, la venta de tours, de giras alrededor de Colón, a diferentes lugares turísticos. Los taxistas también se benefician mucho de esto porque hacen giras individuales. También hay la compra en Nacional Libre de Colón, que venía de allí, y también la venta que se da en los restaurantes, porque cuando tú vas a cualquiera de estas islas del Caribe, tú quieres comer a veces la comida local. ¿Qué es lo Claro. que hay? ¿Cuál es? ¿A qué sabe la comida local? Y es muy importante señalar que en este crucero llegaron 500 personas, entre 300 que eran más o menos son los pasajeros y 200 de tripulantes. Y al final todos ellos invierten algo en la economía de Panamá. Un promedio de 125 a 150 dólares cada vez que bajan a un lugar dentro de su ruta turística. El exadministrador del canal, José Luis Quijano, siempre dice que fue Panama Ports quien para el proyecto de puerto en Corozal. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, mira, en su época, cuando se licitó, a mí me tocó dar declaraciones sobre el tema, y yo opiné que había un componente económico que fue lo que impidió la oferta económica. Claro. De hecho, todos los precalificados llegaron hasta el momento de hacer la oferta económica y ninguno la hizo. Eran 4. Y eran 4 operadores portuarios globales muy conocidos. PCA estaba ahí, PCA Panamá. Había un brazo portuario de CMA, estaba PM Terminal, que es el brazo portuario de Maersk, y había otra operadora portuaria que era el brazo portuario de MSC. Todos ligados a la industria naviera y portuaria. No hacen una oferta económica porque las condiciones que la ACP puso a los términos de referencia eran extremadamente costosas. Recuerdo que en ese momento entré a ver lo que eran los términos de referencia y me encuentro que solamente en alquiler de terreno hay más de 16 millones al año, lo cual me parece absurdo porque ningún puerto en Panamá en esa época, con los contratos originales, paga renta por el terreno portuario, ninguna, ni por fondo de mar. Y además, esa renta de terreno crecía 3.5% al año, por año, lo que lo llevaba en 20 años a un crecimiento en solamente renta de terreno del 70%. Algo totalmente absurdo. Otro tema que en aquel momento no lo vi, pero lo he vuelto a revisar, el tema de los términos de referencia, es que aparte del alquiler de terreno y fondo de mar y los incrementos anuales de cada uno de ellos, estaba que el costo por contenedor era de $12, igual a todo lo que pagaba en ese momento, el impuesto al contenedor. Pero además crecía $3 cada 5 años, cuando en Panamá los operadores portuarios
solamente crece 10% anual. Pues tiene una razón. Hay que conocer bien el negocio de transporte de contenedores para ponerle costos. Además de eso, imagínate, la ACP buscaba un 8% sobre la facturación de los ingresos brutos complementarios, o sea, todo lo que no fuera la tarifa directa al contenedor. Además de eso, el contrato era por 20 años de concesión, extendible 10 o 20 más, pero bajo nuevos términos de negociación. Entonces, obviamente, si tú comparas esos términos del proyecto Corozal con los términos o con las condiciones de todos los puertos en Panamá, este puerto nació con una desventaja competitiva enorme. Jamás iba a poder competir con los demás puertos vecinos, ni de Panamá ni de la región. Porque Panamá no tiene carga. Tú no puedes licitar un puerto con esas características donde no hay carga, donde es una aventura invertir e ir a buscar la carga. Entonces yo lo que creo, bueno, ese proyecto nació hace 2 administraciones anteriores, no en esta de la ACP. Ese proyecto nace creo que como en el 2010, 2011. Sí. Entonces, obviamente, para mí, la ACP o los que estaban encargados de analizar este proyecto sobreestimaron o creyeron que esto era una mina de oro, sobreestimaron la capacidad de la industria de transbordo de pagar estos costos. Costos que jamás se iban a poder pagar. Y eso es para mí lo que hace que se retiren todos los operadores portuarios. José. Oh, gracias. ¿Que quiere nada más? Sí. Rommel, como siempre un placer tenerte aquí en Next Noticias, sobre todo hablándonos de la pujante industria portuaria y uno de los dínamos de crecimiento en este año de pandemia. Muchas gracias por la invitación, Fernando, y saludos a todos los televidentes. Así es.